Muy bien, ahora vamos a proceder a la última parte de la práctica, en la cual vamos a determinar la pureza de una sal de cloruro de sodio, ¿verdad? Es una sal comercial. Vamos a pesarla en balanza analítica, teniendo cuidado de que previamente hayamos verificado que se encuentre nivelada, ¿verdad?, esta balanza. Vamos a colocar un tulipán, pero si no llegasen a tener un tulipán, ustedes pueden realizarlo en un vidrio de reloj, inclusive en una charola, ¿verdad?, de aluminio. Vamos a tarar el material y vamos a colocar entre 0.15 y 0.2 gramos de la muestra comercial de cloruro de sodio. No me interesa pesar exactamente, ¿verdad?, un valor en específico, sino solamente que se encuentre en ese rango en el que les mencioné. En este momento me encuentro yo en este rango de pesada. Cierro, dejo que se estabilice la lectura, ¿verdad? Y me indica claramente que son 0.1716 gramos, ¿verdad? Para lo cual yo voy a proceder a retirar, ¿sí?, la muestra. Y voy a colocar, se dice, ¿no?, cuantitativamente esta muestra en lo que es un matraz aforado de 100 mililitros. Una vez que coloqué la muestra, yo voy a enjuagar, ¿verdad?, con ayuda de una piseta, el tulipán en el cual realicé la pesada, para garantizar que cualquier partícula, ¿verdad?, de la muestra que haya podido quedar retenida se transfieran precisamente a la solución y no vaya a tener yo algún error en la pesada, ¿verdad? Entonces, en este caso, voy primero a taparlo, a disolver, y posteriormente de que lo disuelva, ya voy a realizar el aforo. Muy bien, una vez que tenemos perfectamente aforado, ¿sí?, la muestra, ¿okay?, en ese matraz aforado, vamos a proceder a tomar alícuotas de 5 mililitros y transferirlas a un matraz Erlenmeyer para comenzar a realizar lo que conocemos como una retrotitulación, ¿verdad? Sí, en el matraz, ¿qué es lo que vamos a tener? Evidentemente la muestra. Se recomienda adicionar una cierta cantidad de agua, ¿sí?, entendiéndose que es agua destilada, ¿verdad? Siempre que hablamos en el laboratorio de agua nos referimos a agua destilada. Esto es con la finalidad de incrementar el volumen y facilitar el vire, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan, yo no medí cuánta agua destilada es la que le estoy adicionando. Únicamente lo que realizo es incrementar el volumen para observar mejor el vire en la titulación. Y por otro lado, bueno, ya tenemos acá la bureta, ¿sí?, una bureta ámbar, en la cual vamos a tener el estándar de nitrato de plata, que yo ya conozco la solución, la concentración, ¿verdad? Aquí es donde vamos a realizar la primera etapa de esta retrotitulación. ¿Y en qué consiste? En que voy a hacer reaccionar el nitrato de plata, pero en un exceso, ¿verdad?, con la muestra. Si ustedes recuerdan algunos videos de argentometría, saben que al reaccionar los cloruros con el nitrato de plata, se torna, ¿verdad?, de una coloración blanca, ¿verdad? Entonces, en este momento yo tengo que adicionar un exceso de nitrato de plata. Para que esta reacción se efectúe, ¿sí?, vamos a adicionar también lo que es ácido nítrico al 30%. ¿Qué cantidad vamos a adicionar? 3 mililitros de ácido sulfúrico, de ácido nítrico, perdón, al 30%, ¿sí? Ácido nítrico al 30% es necesario para realizar esta titulación. Entonces, vamos a proceder a realizar la adición de este ácido.
Entonces, antes de realizar la adición en exceso, ¿verdad?, del nitrato de plata, vamos a acidificar, ¿verdad?, la muestra. Con el ácido nítrico, que lo tenemos al 30%. ¿Okay? Yo voy a agitar y ahora sí voy a adicionar un exceso de nitrato de plata. ¿Ok? ¿Cuánto? Seguramente con 10 mililitros es suficiente. Entonces lo que yo voy a realizar es verificar que esté perfectamente aforada la bureta y comenzar a adicionar, ¿sí?, un volumen conocido, ¿sí?, de una solución también de concentración conocida, en este caso el nitrato de plata. Si ustedes observan aquí que tenemos, ¿verdad?, la formación blanca. De hecho voy a quitar el contraste para que se vea mejor, ¿verdad? Ahí tenemos la formación del cloruro de plata, ¿verdad?, del cual es de coloración blanco. ¿Qué pasa si yo adiciono más nitrato de plata? No pasa nada, ¿sí? Únicamente debo de tener en consideración el volumen que yo estoy adicionando en exceso. Recuerden que, como lo vimos en la primera parte de la explicación, ahora el exceso de este nitrato de plata vamos a hacerlo reaccionar con el tiocianato de potasio que previamente titulamos, ¿sí? Para realizar eso vamos a dejar transcurrir 5 minutos, ¿sí?, y agitando perfectamente bien. Y transcurridos esos 5 minutos procedemos a realizar la retrotitulación. Bien, una vez transcurridos estos 5 minutos podemos observar la formación, ¿verdad?, del precipitado de de cloruro de plata, ¿verdad?, que tenemos formado en el matraz. Teóricamente aquí también tenemos que un exceso de iones plata, ¿verdad? Y ese exceso de iones plata es el que ahora vamos a proceder a titular con el tiocianato de potasio que previamente ya valoramos. Muy bien, ahora antes de comenzar la titulación, aquí es donde vamos a adicionar 1 mililitro del indicador que ya les había comentado, que es sulfato férrico amoniacal. ¿Ok? Con ayuda de una pipeta graduada, ¿verdad? ¿Y ahora qué vamos a realizar? Aquí es el paso que se conoce como la retrovaloración, ¿verdad?, o retrotitulación, e inclusive algunos autores le conocen como una titulación inversa. ¿Qué tengo en esta bureta? El tiocianato de potasio, del cual ahora yo ya conozco la concentración, ¿verdad? ¿Y cuál es el objetivo? Comenzar a titular el exceso de plata, ¿sí?, de la sal de nitrato de plata, que no reaccionó con los cloruros que yo tenía presentes acá. Entonces, en este momento, yo comienzo a titular, ¿sí?, esta solución, y observen, ¿verdad?, como al igual que en la titulación anterior, cada gota que se adiciona me forma un color rojo, ¿verdad? Pero conforme se agita, pues este desaparece. Entonces aquí el objetivo es titular hasta que ese color rojo permanezca constante, ¿verdad? Químicamente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que el tiocianato de potasio que yo tengo en la bureta, está reaccionando con el exceso de nitrato de plata que yo adicioné, y el cual, pues ese exceso precisamente no reaccionó ya con los iones cloruros que yo tenía en la muestra. Una vez que se acabe ese exceso de iones plata en el matraz, lo que va a formarse es un color rojo, ¿verdad? Y ese rojo es por la formación del tiocianato férrico, debido al indicador que estamos utilizando, ¿verdad? Entonces, la titulación tiene que ser constante, ¿ok? Y ustedes, acuérdense, yo ya les he mencionado, ¿verdad? Nos damos cuenta que nos acercamos al punto final de la titulación. ¿Por qué? Porque tarda en desaparecer, ¿verdad?, ese color rojo que se forma. En esta titulación es muy importante agitar de manera vigorosa, ¿sí?, para
poder tener una homogeneización adecuada, ¿verdad? De una reacción adecuada. En este momento, si yo observo, ¿sí? Yo voy a detener aquí la titulación. ¿Por qué? Porque yo creo que todos observamos, ¿verdad? Que este color ya evidentemente no es blanco, ¿verdad? Ahí ya me indica que tengo yo formación de tiocianato férrico y el fierro va a reaccionar una vez que se hayan agotado los iones plata, ¿verdad? Entonces, este punto le voy a llamar yo que es el punto final de la titulación, ¿ok? Vamos a anotar el volumen que nosotros nos gastamos en esta titulación y con estos datos vamos a pasar a el pizarrón para poder realizar los cálculos de cuál es la pureza de esta sal comercial que nosotros estuvimos analizando. Muy bien, ahora ya vamos a proceder a la parte final, que son los cálculos de esta retrotitulación. ¿Qué datos son los que necesitamos? Los mililitros que nos gastamos al titular con el tiocianato de potasio, ¿sí? Esta fue la titulación final, que nos gastamos 8.5 mililitros. La normalidad de este tiocianato que previamente la habíamos obtenido y que es 0.1236 normal. ¿Qué más necesitamos? Los mililitros de nitrato de plata que adicionamos en exceso, ¿sí? Que fueron 10 mililitros. Y también necesitamos la concentración de este estándar, ¿verdad? De este nitrato de plata, que es 0.1187 normal. Esos son los datos que nosotros vamos a obtener directamente de la retrotitulación, ¿ok? Aparte de esto, ¿qué más necesitamos? ¿Cuánta muestra fue la que pesamos? Ustedes recuerdan que en la balanza analítica pesamos 0.1716 gramos, ¿verdad? Pero después, ¿qué pasó? Que la aforamos a 100 mililitros, ¿verdad? Y de esos 100 mililitros que teníamos en el matraz, solamente tomamos 5 mililitros. Lo que es igual a decir que tomamos solamente la 20ª parte, ¿verdad? De esta cantidad, ¿sí? Cuando hacemos la división de 0.1716 entre 20, vamos a obtener esta cantidad, 0.00858 gramos. Esos fueron los gramos, en verdad, que titulamos, ¿ok? Dicho de otra forma, es como si hubiéramos hecho una dilución, que al final fue lo que realizamos, ¿verdad? Una dilución de la muestra, pero que estaba en forma sólida, y que al tomar solamente 5 mililitros, es lo mismo que si yo hubiera diluido 20 veces. Por ello es que el total de la muestra se tiene que dividir entre las diluciones que hayamos realizado, ¿verdad? En este caso 20. Recuerden que no se les olvide la ecuación muy simple, ¿verdad? Para obtener el número de diluciones no es otra cosa más que dividir el aforo entre la alícuota. En este caso el aforo fueron 100 mililitros y la alícuota fueron 5, lo cual me da un valor de 20 diluciones, ¿ok? Yo necesito estos valores para poder calcular la pureza que tiene este cloruro de sodio comercial que nosotros analizamos. Una vez que ya tenemos estos valores, los vamos a sustituir en esta ecuación, ¿verdad? Que me dice que los mililitros por la normalidad del nitrato de plata, vamos a restarle los mililitros por la normalidad que nos gastamos del tiocianato de potasio. En otras palabras es, ¿cuántos miliequivalentes de nitrato de plata tenía? Que fueron los que se adicionaron en exceso, y cuántos miliequivalentes de tiocianato de potasio son los que reaccionaron con estos miliequivalentes de nitrato de plata, ¿ok? Es una resta de los miliequivalentes. Todo esto, bueno, esta resta, el producto de esta resta la vamos a multiplicar por el miliequivalente del cloruro de sodio, que es lo que nosotros vamos a analizar, ¿verdad? Que en este caso es 0.058 el miliequivalente, y multiplicar por 100. ¿Por qué por 100? Porque nosotros queremos en porcentaje expresado el resultado, ¿verdad? Al hacer el despeje, ¿sí? Y la sustitución, mejor dicho, de estos valores, tenemos que la multiplicación de 10 por 0.1187 nos da 1.187 miliequivalentes de nitrato de plata que tenía yo en un principio, y le vamos a restar los miliequivalentes de tiocianato de potasio que reaccionaron con esos miliequivalentes de nitrato de plata. En este caso, al multiplicar 8.5 por 0.1236 voy a obtener
un valor de 1.0506, ¿ok? A la diferencia de estos miliequivalentes, la multiplico por 0.058 por 100 y lo divido entre la cantidad de muestra. ¿Por qué esta cantidad de muestra? Por la explicación que les acabo de dar, ¿verdad? Que de la muestra que en total pesamos, únicamente tomamos la 20ª parte, que es igual a esta cantidad. Al realizar esta ecuación, nosotros obtenemos un resultado final de 92.20% de cloruro de sodio, el cual es un valor esperado, ¿sí? Uno pensaría que tal vez la pureza de un cloruro de sodio comercial es cercana al 100%, sin embargo debemos de considerar que, por ejemplo, esta muestra tenía humedad, ¿verdad?, del ambiente, es decir, no la secamos previamente. Entonces, gran parte de esta impureza podría ser simplemente humedad, ¿sí? Recordemos que la sal común, ¿verdad?, del cloruro de sodio, si nosotros lo dejamos destapado, absorbe humedad, ¿sí? Lo que se conoce en química como que es una sustancia higroscópica, ¿verdad? Entonces, este resultado se encuentra en el orden de lo que podríamos haber esperado para una muestra comercial de cloruro de sodio, ¿verdad? Bueno, entonces espero que les haya sido útil esta pequeña explicación. Recuerden que si tienen alguna duda o sugerencia de alguna práctica o algún análisis químico que esté relacionado con la química analítica, con gusto déjenlo en los comentarios y lo realizamos a la brevedad, ¿sí? Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en una próxima explicación.